El Comentario Podcast presenta bienvenidos a todos los oyentes de este programa El Informativo del El Comentario, un informativo que se ofrece todos los domingos en este podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho en Cubero. Nos encontramos ante una jornada que marca un punto de inflexión en la crónica de nuestra actualidad, un momento donde la línea que separa la ciencia ficción de la realidad tangible se ha vuelto tan difusa que apenas logramos distinguirla. Y es que iniciamos este recorrido informativo con una mirada profunda hacia los avances que están redefiniendo la biología humana y nuestra propia longevidad, pues los últimos informes médicos llegados desde los principales centros de investigación global confirman que estamos entrando en la era de la inmunidad programada y la edición vital definitiva. La comunidad científica mundial aún se encuentra procesando el impacto de la consolidación de los tratamientos inyectables de larga duración contra el virus de la inmunodeficiencia humana que han transformado radicalmente el panorama de la salud pública en los últimos meses, pues ya no hablamos de teorías o fases experimentales lejanas, sino de una realidad clínica donde una sola administración semestral de fármacos como el lenacapavir ha demostrado una eficacia preventiva que roza la perfección absoluta, un hito que la Organización Mundial de la Salud ha calificado como el principio del fin para una epidemia que ha asolado a la humanidad durante más de 4 décadas. Y lo verdaderamente revolucionario de este avance no es solo la química involucrada, sino la logística sanitaria, ya que permite proteger a poblaciones vulnerables en regiones de difícil acceso con una intervención mínima anual, liberando recursos y cambiando la psicología del paciente que deja de depender de una pastilla diaria para pasar a un esquema de libertad casi total, algo que se suma a la vertiginosa carrera de las vacunas de ARNM que, tras el éxito en pandemias pasadas, ahora han volcado toda su potencia hacia la oncología con resultados que nos dejan sin aliento, especialmente en los ensayos recientes contra el melanoma y el cáncer de pulmón de células no pequeñas, donde la personalización del tratamiento ha alcanzado tal nivel de sofisticación que el sistema inmune del paciente es entrenado como un ejército de élite para reconocer y destruir mutaciones específicas de su propio tumor, ignorando las células sanas y reduciendo los devastadores efectos secundarios de la quimioterapia tradicional. Un cambio de paradigma que sugiere que en esta década la palabra cáncer empezará a asociarse más a una condición crónica manejable que a una sentencia fatal, y mientras esto ocurre en nuestros hospitales, los laboratorios de genética nos traen noticias que parecen sacadas de una novela futurista, pues la expansión de la terapia CRISPR para la anemia de células falciformes ha superado todas las expectativas de seguridad, abriendo la puerta técnica y ética para corregir errores en el código fuente de la vida humana antes de que estos se manifiesten, planteando debates filosóficos profundos sobre hasta dónde debemos intervenir en nuestra propia naturaleza, aunque para las familias que han visto curada una enfermedad hereditaria dolorosa e incapacitante, el debate es irrelevante frente al milagro de una vida sin dolor. Pero si la biología nos asombra, el ámbito de la tecnología y la inteligencia artificial nos obliga a replantearnos qué significa ser inteligente y qué significa trabajar, porque la irrupción masiva de los robots humanoides en las líneas de producción automotriz y logística ha dejado de ser una curiosidad de feria tecnológica para convertirse en el estándar industrial de este nuevo ciclo, con empresas en Alemania y Estados Unidos desplegando flotas de miles de unidades capaces de aprender tareas complejas mediante observación directa en cuestión de horas, gracias a los nuevos cerebros de inteligencia artificial generativa integrados en sus chasis metálicos, unos sistemas que ya no se limitan a seguir un código preprogramado rígido, sino que razonan, se adaptan a imprevistos y colaboran con los operarios humanos con una fluidez motora que resulta inquietante, por su naturalidad. Y es que los modelos de inteligencia artificial han dado el salto del chat de texto a la acción física. El denominado modelo de agente, capaz de navegar por el mundo real, manipular objetos y tomar decisiones operativas sin supervisión constante, lo que nos lleva a una reestructuración económica sin precedentes donde la fuerza laboral física se está hibridando a una velocidad que las legislaciones laborales apenas logran seguir. Y todo esto sucede mientras en el campo de la neurotecnología las interfaces cerebro-computadora han logrado devolver la capacidad de comunicación fluida a pacientes con parálisis severa, no mediante teclados o pantallas, sino decodificando la intención del habla directamente desde la corteza cerebral con una precisión que supera el 95%, un avance que, combinado con los implantes visuales de nueva generación que prometen, y en algunos casos ya logran, restaurar una visión funcional en personas ciegas de nacimiento al evitar el ojo dañado y estimular directamente el córtex visual, nos indica que la fusión entre hombre y máquina ya no es
una profecía, sino un tratamiento médico en expansión. Cambiando radicalmente de tercio y elevando la vista hacia el firmamento, la ufología y el estudio de fenómenos anómalos han vivido una sacudida sísmica tras las recientes audiencias y desclasificaciones que han roto el dique de contención del secreto oficial, pues la aparición de nuevos documentos que detallan encuentros instrumentales con objetos de rendimiento imposible, no por parte de testigos civiles aislados, sino registrados por múltiples plataformas de sensores militares. Simultáneamente, ha obligado a las agencias de inteligencia a admitir que existe una presencia en nuestros cielos que opera con una física que desafía nuestra comprensión actual de la inercia y la aerodinámica, destacando especialmente el incidente filtrado de los ejercicios navales en el Pacífico donde se observaron transmedios capaces de sumergirse a velocidades supersónicas sin generar cavitación ni onda de choque sónica, un comportamiento que, según ingenieros aeronáuticos consultados, requeriría un control de la gravedad o una manipulación del espacio-tiempo local que está siglos por delante de nuestra mejor tecnología, y este clima de revelación se ha visto intensificado por la controversia científica en torno a ciertos biomarcadores detectados en atmósferas de exoplanetas cercanos por el telescopio espacial James Webb, concretamente la confirmación tentativa de sulfuro de dimetilo en un mundo oceánico distante, una molécula que en la Tierra solo es producida por la vida. Lo que ha generado una división apasionada en la comunidad astronómica entre quienes piden cautela y quienes afirman que ya hemos encontrado la prueba definitiva de que no estamos solos. Todo ello mientras la exploración de nuestro propio vecindario cósmico se acelera con las misiones que buscan traer muestras de la superficie marciana, unas muestras que podrían contener fósiles microscópicos que reescribirían los libros de historia biológica, y no podemos olvidar la inquietante discusión académica sobre el objeto interestelar que cruzó nuestro sistema, cuyas maniobras anómalas siguen sin tener una explicación gravitacional convencional satisfactoria, manteniendo viva la hipótesis de la sonda artificial enviada por otra civilización. Sin embargo, mientras miramos al espacio, nuestro propio planeta nos está gritando con una furia meteorológica que no tiene parangón en los registros históricos, ya que los datos climáticos consolidados confirman que hemos atravesado el periodo más cálido jamás documentado por el ser humano, con una anomalía térmica en los océanos que ha dejado perplejos a los oceanógrafos, pues el Atlántico Norte ha registrado temperaturas que han servido de combustible para supertormentas de una intensidad devastadora, fenómenos que antes ocurrían una vez cada siglo y que ahora se manifiestan con una regularidad aterradora, borrando del mapa infraestructuras costeras y obligando a repensar la viabilidad de asentamientos humanos en zonas litorales enteras. Y es que la atmósfera está cargada con una cantidad de energía tal que hemos visto la formación de lo que algunos meteorólogos ya denominan hiperciclones, estructuras nubosas con vientos sostenidos que desafían las escalas tradicionales de medición, acompañados de un comportamiento errático de la corriente en chorro que provoca bloqueos atmosféricos persistentes, responsables tanto de las olas de calor que han cocido literalmente cosechas enteras en latitudes templadas como de las inundaciones bíblicas que han transformado desiertos en lagos efímeros en cuestión de horas, una inestabilidad que también se refleja en el comportamiento geológico, con una actividad volcánica inusualmente sincronizada en el cinturón de fuego que ha lanzado columnas de gases a la estratosfera capaces de alterar localmente el clima, recordándonos la fragilidad de nuestra civilización ante las fuerzas primordiales de la Tierra. En el plano de los sucesos extraños y los misterios que desafían la lógica, la arqueología moderna nos ha regalado hallazgos que nos obligan a reescribir la cronología de las civilizaciones antiguas, gracias a la tecnología de escaneo láser LIDAR que ha desnudado la selva amazónica para revelar no tribus dispersas, sino inmensas metrópolis interconectadas que albergaron a millones de personas con una ingeniería hidráulica y agrícola que rivaliza con la de Roma o Egipto, sociedades complejas que florecieron y colapsaron en un silencio histórico que ahora empezamos a descifrar. Descubrimientos que se suman a la aparición de artefactos fuera de lugar en estratos geológicos que no les corresponden, avivando el fuego de las teorías sobre civilizaciones perdidas anteriores a la última glaciación. Y es que cada vez surgen más evidencias de que la historia humana es mucho más antigua y cíclica de lo que nos atrevíamos a pensar, como demuestran las recientes excavaciones en Turquía y en el sudeste asiático que han sacado a la luz templos monumentales erigidos en momentos donde supuestamente éramos simples cazadores-recolectores nómadas, sugiriendo una organización social y espiritual sofisticada en los albores mismos del tiempo humano, un misterio que se entrelaza con los reportes de fenómenos auditivos inexplicables en diversas partes del globo,
Zumbidos de baja frecuencia que emanan de la Tierra y que han sido registrados por sismógrafos sin que se encuentre un epicentro tectónico claro, alimentando especulaciones sobre procesos desconocidos en el núcleo planetario o, como sugieren los más audaces, actividades tecnológicas subterráneas de origen desconocido. Volviendo a la tecnología pero desde una perspectiva más oscura y compleja, la inteligencia artificial no solo está creando robots, sino que está generando una crisis de realidad con la proliferación de contenidos sintéticos indistinguibles de la verdad, lo que ha llevado a situaciones seriales donde eventos que nunca ocurrieron son recordados por masas de personas como hechos históricos, un efecto Mandela digital provocado por la saturación de información generada por algoritmos, obligando a los gobiernos a plantearse la creación de certificados de autenticidad para la realidad misma, un escenario distópico donde la verdad se convierte en un bien de lujo validado criptográficamente. Y esto ocurre mientras la computación cuántica da sus primeros pasos firmes fuera del laboratorio, logrando simulaciones químicas que permitirán diseñar nuevos materiales y fármacos en segundos, algo que llevaría milenios a los superordenadores clásicos, pero que también amenaza con romper todos los cifrados de seguridad que protegen nuestra economía digital, creando una carrera armamentística silenciosa entre las potencias mundiales por alcanzar la supremacía cuántica, antes que sus rivales, una tensión invisible que define la geopolítica actual tanto como los tanques o los misiles. En el ámbito de la salud mental y la neurología, se está observando un fenómeno curioso y preocupante relacionado con la hiperconexión, y es la alteración de los patrones de sueño y la percepción del tiempo en las generaciones más jóvenes, cuyos cerebros parecen estar adaptándose físicamente a la inmediatez del flujo de datos, mostrando cambios en la estructura de la atención y la memoria que algunos expertos califican como una evolución forzada en tiempo real, mientras que por otro lado, el renacimiento de las terapias con psicodélicos bajo estricto control médico está ofreciendo resultados asombrosos para tratar traumas profundos y depresiones resistentes, sugiriendo que las respuestas a los males de la mente moderna podrían estar en las sustancias ancestrales que nuestra cultura occidental demonizó durante décadas. Un retorno a la sabiduría etnobotánica validada ahora por la neurociencia más puntera que observa cómo estas sustancias reinician redes neuronales estancadas, permitiendo a los pacientes recuperar sus vidas. Y no podemos cerrar este repaso sin mencionar los extraños comportamientos observados en la fauna mundial, con patrones migratorios de aves y cetáceos que se están desviando miles de kilómetros de sus rutas milenarias, guiados quizás por las fluctuaciones en el campo magnético terrestre que se está desplazando a una velocidad mayor de la habitual, o tal vez respondiendo a señales ambientales que nosotros aún no logramos percibir, como los reportes de grandes manadas de animales girando en círculos durante días sin explicación aparente, un fenómeno que ha sido captado por drones en diferentes continentes y que los etólogos aún no logran descifrar. Si se trata de estrés colectivo, una respuesta a frecuencias electromagnéticas o un presagio natural que deberíamos tomar muy en serio. Todo ello en un contexto donde la biodiversidad nos sigue sorprendiendo con el descubrimiento de nuevas especies. En los abismos oceánicos, criaturas bioluminiscentes con morfologías que parecen alienígenas y que nos recuerdan que conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo de nuestros propios mares. La convergencia de todos estos factores, desde la edición genética hasta la inteligencia artificial, pasando por la crisis climática y el misterio de los fenómenos aéreos no identificados, configura un presente vertiginoso donde la única constante es la aceleración del cambio, un tiempo donde las noticias de la mañana quedan obsoletas por la tarde y donde la capacidad de adaptación del ser humano está siendo puesta a prueba como nunca antes en la historia, obligándonos a mantener una mente abierta y crítica ante una realidad que se expande y se transforma ante nuestros propios ojos, desafiando nuestras creencias, nuestros miedos y nuestras esperanzas para el futuro inmediato. Guión, dirección y realización Agustín Sancho Cubero.